Pidió ayer a la jueza Beatriz Larrie que archive la causa contra el expresidente de ALUR, Leonardo de León. Esto recordemos que era por la utilización de las tarjetas corporativas. Él fue presidente de ALUR entre los años 2011 y 2015. Sí, a pesar de que establece en el propio dictamen el fiscal que no cabe sino concluir que el entonces director y presidente de ALUR hizo un uso discrecional de la tarjeta y puede decirse en consonancia con las conclusiones de la JUTEP, que ha incurrido en conductas contrarias al principio de probidad en la función pública, es decir, se aportó de las normas para el manejo de los dineros públicos. Hay dos elementos que hacen que el fiscal pida el archivo de la causa y que también han generado cuestionamientos, y ya lo vamos a conversar con Pablo Mieres. Uno, el hecho de que no existiera un reglamento, a diferencia de en el caso de ANCAP, que instrumentara cuál era el uso adecuado de las tarjetas. Había un instructivo, pero no era considerado un reglamento interno. Pero más allá del reglamento, si reconoce que hay falta, que hubo faltas, ¿por qué no se castigan? Bueno, por el hecho de que ALUR es una empresa que está integrada en el 90%, 90 y poco, en realidad 90, algo, por capitales públicos, pero también por capitales que en realidad no son del Estado uruguayo. Recordamos que hay una asociación. Lo importante con es que los Venezuela. funcionarios no son públicos. Exactamente, funciona dentro del derecho privado. Pero los dineros que maneja sí. Los dineros sí, bueno, pero ese es un error que habrá que subsanar desde otro lado. Hay distintas interpretaciones. La que hace el fiscal es que efectivamente, entre la inexistencia de un reglamento, la DOL no denuncia por parte de ALUR, porque ALUR no se siente afectada por lo actuado por De León y no entiende que De León usó dinero que era de la empresa para cuestiones personales. Si no denuncia ALUR, el fiscal tampoco puede hacer como pasaría en cualquier empresa, y la inexistencia de un reglamento son las tres cosas que el fiscal menciona como elementos para archivar la causa. Insisto, más allá de la posición dispuesta en este caso por el fiscal, evidentemente que hay más de una biblioteca, y uno de los que rápidamente salió a cuestionar la decisión ha sido justamente Pablo Mieres, ¿no? Bien, Pablo Mieres, que lo tenemos en contacto telefónico porque estaba yendo a 33, supongo que ya habrá llegado a 33, pero desde allí nos va a atender. ¿Nos escucha, Mieres? ¿Qué tal? Un gusto. Saludos desde el Olimar. Bien, gracias, igualmente. Bueno, ¿te causó sorpresa la decisión del fiscal Pacheco? Y sí, la verdad que me generó una enorme preocupación, y yo creo que lo que pasa es que el fallo es escandaloso, porque ahí hay una distancia entre lo que debería ocurrir y lo que efectivamente ocurrió. Pedir el archivo después de reconocer que se violó el criterio de probidad, que es la honestidad, de reconocer que el fallo de la JUTEP es correcto y que hubo una gran cantidad de casos en donde se usó de manera irregular, y archivar exclusivamente porque no había un reglamento en ALUR que estableciera cómo se usaba la tarjeta, claro, siendo que el propio presidente de ALUR era el implicado. Claro, ahora Pablo, está claro que bueno, no había un reglamento, utilizó la tarjeta cerca de 150 veces, al no haber un reglamento el presidente tampoco, no se iba a responder al mismo, pero bueno, el tema es que acá lo que el fiscal también aclara es que, bueno, no son funcionarios públicos en ALUR y que la propia ALUR no presentó una denuncia. Sí, se da esta discusión que nosotros teníamos en la mesa un poco. Está bien. ¿Para vos es un problema del fiscal o de la ley? Dos cosas muy rotundas desde el punto de vista jurídico, estrictamente jurídico. De León no actuaba como funcionario público, por lo tanto los delitos contra la administración no le eran aplicables, y eso es correcto. Pero existe un delito, que es el delito de apropiación indebida, que se aplica a cualquier ciudadano que usa recursos que no son de él para provecho personal. Y eso encuadra absolutamente, perfectamente con la actuación de León en este... ¿Pero no tiene que haber una denuncia de ALUR? No, eso es lo otro que el propio fiscal en el dictamen reconoce, pero a su vez relativiza. Derecho penal primero, el delito de apropiación indebida se persigue de oficio, es decir, que no requiere denuncia de parte. Por lo tanto, lo que él está diciendo que debería ocurrir no es cierto. Él puede ir para adelante con la mera denuncia que nosotros presentamos, o si hubiera tenido documentación que le llegara de terceros o sin denuncia. Sí, pero Pablo, porque este es un delito ¿qué quiere decir que se persigue de oficio? Que basta que haya información, datos,
pruebas para ir para adelante, no requiere de que haya el damnificado pida la... El fiscal podría... Pero es importante Sí, esto, entiendo, pero podría meterse un fiscal en cualquier empresa privada a juzgar cómo uno de sus gerentes usa las tarjetas de la empresa, si la empresa no se siente damnificada. Pero por supuesto, si mañana un empleado de una empresa le presenta al fiscal pruebas de que en una empresa está habiendo un pufo, una estafa, un manejo indebido de fondos, el fiscal tiene que actuar. Es más, a veces el que está haciendo la trampa, la apropiación indebida, es el mismo jerarca de la empresa, que está en fraude contra la empresa. Por lo tanto, mal podría ser dependiendo del accionar del propio defraudador. Mieres. O sea, es evidente, acá hubo una denuncia documentada por nosotros y un informe de la JUTEP muy documentado, y ALUR proporcionó los datos, porque ALUR transmitió la documentación, tanto de los gastos de tarjeta corporativa como de los viáticos. Y Pacheco no se puede escudar jurídicamente en que no hay denuncia de ALUR. Es insostenible. Claro, a Mieres, además de decir que no hay denuncia de ALUR, que sería en este caso por ser privado, por ser la subsidiaria, también dice, bueno, pero además ALUR no denuncia porque en realidad tampoco tiene un reglamento, entonces no tiene nada para denunciar. No, yo creo que tiene... A ver, ALUR tendría mucho para denunciar, porque por más reglamento que haya, acá aparecen viajes en momentos, en tiempos, en fechas, en donde no existía un viaje corporativo. Acá aparecen viajes fuera del país, sin que hubiera viáticos otorgados, por lo cual, obviamente, no era un viaje institucional. Y cuando ocurre el viaje institucional, lo que la JUTEP determinó es que muchas veces se incurría en gastos por rubros que son típicos de viático, como alojamiento y alimentación, claro, y además se cobraban los viáticos. Mieres, ¿qué tan relevante debería ser para la justicia el hecho de que del paquete accionario de ALUR, más del 90% sean fondos públicos? Bueno, eso es un elemento adicional. El 90% de la plata que gastó De León, en todos los casos, es plata del Estado, regida por el derecho privado. Pero regida por el derecho privado, vuelvo a repetir, en el derecho en la esfera privada hay delitos también. Entonces, cuando De León actúa como actuó, que además el propio fiscal dice que actuó de manera irregular, reiteradamente, con un uso inapropiado de recursos, faltando al principio de probidad, que es el de honestidad, con lo cual está diciendo que fue deshonesto, y después termina diciendo que la entidad de los gastos que podrían ser irregulares es de tal magnitud, tan baja, que no amerita pedir el procesamiento. Y incluso en una conferencia de prensa habló de 1.300 pesos. No es cierto. La cantidad de casos en donde hubo irregularidades, para la JUTEP fueron 130 gastos, que son una cantidad de plata. Para que tengan ustedes una idea, De León gastó $60.000 en 4 años por concepto de tarjeta corporativa y otros 60.000 por viáticos, muchas veces superpuestos ambos. No es poca plata, ¿no es cierto? Pablo, no digo que todo haya sido, no, para nada, pero que hubo una cantidad de gastos que no fueron acordes a derecho, yo no tengo ninguna duda y estoy azorado. Bueno, el fiscal tampoco tiene duda, porque de hecho lo deja presente, dice, bueno, en el caso de un hotel en el interior de nuestro país, ¿cuál es el mensaje para la ciudadanía? ¿Cuál es el mensaje? No, incluso lo dijo en una conferencia de prensa, yo no voy a generar un lío institucional pidiendo procesamiento a un senador por poca plata. Por Dios, eso es un escándalo. O sea que si fuera un ciudadano común pedía procesamiento. Sí, Pacheco lo que dijo también es que algún día se debe legislar el funcionamiento de las subsidiarias. Eso es una excusa, ¿no? Porque es cierto que se debe legislar, pero eso no excusa la obvia necesidad de actuar de parte del fiscal. El fiscal ha tomado un montón de argumentos a modo de excusa para no tomar una decisión que debió haber tomado. Esa es la opinión que yo tengo. Pablo, y eso es escandaloso y genera en la ciudadanía un sentimiento de pérdida de credibilidad, que es lo que a mí más me duele. ¿Esto termina acá o hay otras acciones que se puedan tomar de parte del Partido Independiente, ampliar la denuncia o este archivo hace que el caso quede cerrado? Nosotros no podemos hacer más nada. Tendríamos que encontrar hechos nuevos que permitieran un desarchivo. Pero el titular de la acción penal es el fiscal Pacheco.
El fiscal Pacheco decidió archivar. Ni la jueza puede cambiar eso. La jueza tiene que aceptar y asumir el archivo. Lamentablemente es así. Y debido a esta resolución, ¿puede haber alguna especie de contrademanda hacia vos o hacia el partido de parte de León por aquello de... que ya dijiste que no, lo del carroñero de la política y eso, pero ¿puede haber alguna complicación al respecto? ¿De parte de quién? ¿De León hacia el partido independiente o hacia ti? Yo creo que no se va a animar. En un fallo de la JUTEP categórico y que además en el dictamen del fiscal dice que faltó al principio de probidad, bueno, la denuncia está recontrafundada. Que no haya pedido de procesamiento no significa que no tenía fundamento. Claro. Tenía mucho fundamento. Yo creo que debería haber implicado pedido de procesamiento. Pero de ahí a hacer una denuncia, ¿por qué va a denunciar? Hechos que nosotros denunciamos que son ciertos. Sí, de todas formas, digo, tiene que tener ganas de seguir denunciando, porque lo que le pasó con la foto de la avioneta de Alur, al final ahora es que presente la original, no la tiene, no sabe quién se la sacó, es como interminable. Hay una frase que dice reculando en chancleta. Pablo Mieres, muchísimas gracias. Bueno, un gusto, que pasen. Hasta luego, buena jornada. Bien, lo que sí le pidió a la jueza, al fiscal, que lo llame a declarar por su vínculo con un argentino que está acusado de lavado del PP de España. O sea, esto es un entrevero, pero bueno, ¿cuál es el vínculo que tenía? Hablemos y también el juez, ayer, el fiscal, perdón, perdió el archivo de la causa contra Juan Máspoli, el director colorado, que también era de ANCAP, y que en la primer pedido de procesamiento había quedado con algunas actuaciones mal para definir si él o no entraba en ese gran pedido de procesamiento de los 9 directores, y los 8 directores y un gerente en realidad, y finalmente lo excluyó. Lo excluyó. Al igual que Camí, quedó excluido del pedido de procesamiento. Bien, vamos a hablar ahora de la